Estimado docente, compañeros, en esta oportunidad vamos a exponer en el curso de estática un trabajo en nodos. Está compuesto en el grupo 5 los siguientes integrantes: Alcántara Polinar Luis, Cruzaley Guevara Edier, Guaripata Mestanza Edwin, López Salazar Roslin y Ortiz Córdoba Levi. El ejercicio está de la siguiente manera. Dice, determinar las fuerzas en cada miembro de la armadura y establezca si está en tensión o comprensión. Además, con las fechas de nacimiento de cada integrante, determinamos el peso 1 y peso 2, donde el peso 1 está conformado por el día de nacimiento de cada uno y el peso 2 está conformado por los últimos dos dígitos de su fecha de nacimiento del año. Ya, el ejercicio de nodos, la armadura está compuesto de la siguiente forma, como explicaba, por el peso 1, el peso 2, conformado por una distancia de 26 pies que suman los meses de nacimiento de tres compañeros, que suma 26 pies. Por lo tanto, 26 pies de altura y 26 pies en ancho. Entonces, decimos que es un triángulo que tiene los lados iguales, por lo tanto va a ser sus ángulos de 45 grados cada uno y la suma interna de un triángulo que equivale a 180 grados. Entonces tenemos en el gráfico la fuerza AX en el eje de las X, AY en el eje de las Y, el peso 1 en el eje de las Y, el peso 2 en el eje de las Y y DY en el peso en el eje de las Yes. Bien, compañeros, el que les habla es Edier Cruzalé Guevara. Continuando con el desarrollo del problema, primero vamos a realizar la sumatoria de momento, luego vamos a hallar la sumatoria de las fuerzas en el eje X y Y. Bien, hallando la sumatoria del momento en A, que sería igual a 0. Ya, haríamos la sumatoria de la fuerza del peso 1, que ya nos dan con dato, y peso 2 también nos dan con dato. Sería 120 negativo por el, por el giro que está dando horario, se multiplica por la distancia, que sería 26 pies, menos 539 por 52 pies, más DY por 78 pies igual a 0. Desarrollando nos daría la fuerza de Y, que sería igual a 399,333 libras. Encontrando ya DY, hallamos la sumatoria, la fuerza Y igual a 0, que nos da AY más DY menos P1 menos P2 igual a 0. Como en la sumatoria de momento hemos encontrado DY, reemplazamos. También tenemos como dato del problema P1 y P2. Reemplazando esto nos hallamos AY, que sería igual a 259,667 libras. Luego, de acuerdo al diagrama de cuerpo libre, vamos a encontrar los nudos por puntos. Primero, en el punto E, vamos a encontrar la fuerza DE, que descomponiendo tenemos fuerza DE en Y, que es igual a la fuerza de seno de 45, y la fuerza D en X, que sería igual a la fuerza de coseno de 45. Teniendo estos datos, hacemos sumatoria de fuerza en X, que sería igual a 0. Entonces tenemos que menos f de c menos f de e por coseno de 45 va a ser igual a 0. Eso sería nuestra primera ecuación. Mi nombre es Levi Ortiz Córdoba. Seguimos con el desarrollo. En este caso tenemos la sumatoria de fuerzas igual a 0. Como tenemos como dato de Y, ya lo tenemos, lo encontramos en la exposición anterior, más f de E por seno de 45 igual a 0, ¿no? Reemplazando en la ecuación tenemos que f de E es igual a menos 399,33
sobre 0.77. Y haciendo el respectivo cálculo tenemos que F de E es igual a menos 564.827 libras. Como podemos observar nos sale negativo, entonces en este caso trabajamos con comprensión, ¿no? Reemplazando la ecuación anterior que el compañero explicó, tenemos F menos F de C más, como es, al hacer este cálculo nos saldría 399.393 libras es igual a 0, ¿no? Y luego hallamos el nodo E. En este caso trabajamos en el ángulo de 45 grados. Tenemos que la fuerza en DY, y tenemos que la fuerza en ED es igual a la fuerza en S. Luego de hacer el diagrama tenemos que la sumatoria de fuerzas de Y es igual a 0 y la sumatoria de F de X es igual a 0. También acá hacemos el respectivo cálculo, reemplazamos y que tenemos que la fuerza en EF es igual a menos 399.393 libras. Y luego reemplazamos en la sumatoria de Y también que es igual a 0. Bien, quienes habla Luis Alcántara Polinar. Hallamos el nodo C. Bien, entonces tenemos la fuerza de CD es igual a 399,393. La fuerza CB, se tiene también la fuerza FCF. La fuerza FC es igual a 399,393, con un ángulo de 45 grados. Y P sub 2 es igual a 339 libras. Y en la sumatoria FY es igual a 0. FCE más FCF, seno de 45 menos 539 es igual a 0. 399,393 más FCF seno de 45 menos 539 es igual a 0. FCF seno de 45 es igual a 139,607. Y se tiene un total de FCF es igual a 197,434. Y en la sumatoria FX es igual a 0. Se tiene la primera ecuación que es menos FCB menos FX coseno de 45 más FCD es igual a 0. Y reemplazando esa ecuación, tenemos menos FCB menos 197,424 por coseno de 45 más 399,393 es igual a 0. Se tiene menos FCB menos 197,434 por 0,707 más 399,393 es igual a 0. Teniendo menos FCB menos 139,606 menos 399,393. Teniendo como resultado FCB es igual a negativo 259 menos 786. Y FCB es igual a 259 menos 786 libras. Hallamos nodo A. Tenemos el FA coseno de 45. Tenemos AY con un ángulo de 45 grados. Y la sumatoria FX es igual a 0. Se tiene FAF coseno por coseno de 45 más FAB es igual a 0. FAF coseno de 45 más 259,786 libras es igual a 0. Y se tiene como resultado FAF es igual a negativo 367,322 libras.